Hola, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo la hora en que estén mirando esto. Les da la más cordial bienvenida el facilitador Octavio Martínez. Hoy estamos revisando la segunda semana del módulo 9 y es un módulo muy interesante y una semana particularmente interesante en cuanto a las actividades. Nos vamos a enfocar en cómo es que se llevan a cabo las dos actividades integradoras que componen la semana. Son la actividad 3 y la actividad 4. Son actividades que dependen de lo que hemos revisado en la semana anterior, pero que también se pueden hacer de manera independiente y que exigen de nosotros, pues, que sigamos aplicando todas las habilidades que desarrollamos a lo largo de los módulos anteriores. Entonces, creo que es muy interesante porque vamos a ir, pues, aprendiendo más de lo que nosotros podemos hacer e incluso sorprendiéndonos de nuestra habilidad. Los invito a que me compartan con confianza todas las dudas que les vayan surgiendo. Lo pueden hacer en el chat o en el mismo canal, en la misma sesión, en el mismo video de YouTube aquí abajo. ¿Y cómo vamos a revisar las dos actividades? No voy a usar una mochila con recursos de apoyo, ni tampoco vamos a revisar las instrucciones directamente, más bien en la plataforma, sino que las vamos a revisar de manera directa en el documento. Vamos a revisar los dos documentos porque así están las instrucciones incluidas y vamos a contestar de manera ahí clara y correcta. Entonces vamos a revisar la primera que se llama De la Independencia a la República Restaurada. No sé si se acuerdan que en la semana anterior lo que estuvimos checando es pues lo que es previo a la independencia de México, que fue la conquista y después de la conquista, toda esta época de la colonia. Se pueden dar cuenta que vamos en realidad apresuradísimos, porque pues, ya pasaron 100 años, ya pasaron cientos de años, incluso casi 300 años, y ahorita no menos rápido. De hecho, van a ver qué veloz va el asunto. Y me están preguntando una compañera que tiene una duda de la actividad integradora 1. Con mucho gusto la podemos apoyar si nos la explica de manera detallada, con mucho gusto, porque tiene que ver con esta misma actividad, con estos mismos módulos. Entonces, voy a cambiar de pantalla para que visualicemos nuestra actividad integradora 3 y comencemos ya con manos a la obra. Aquí tenemos, se llama De la Independencia a la República Restaurada. Acuérdense que nosotros revisamos las actividades en cómo se van haciendo y así es como hacemos una aplicación de los recursos, de los conocimientos que tenemos que ir aplicando. Esto me parece la forma más adecuada en la que aprendemos los conocimientos que están planeados para cada módulo. Este no es la excepción. Entonces, vamos a ver. La pregunta número 1 se solicita que escribamos 2 párrafos. En la pregunta número 2 se nos pide que completemos una tabla y en la pregunta número 3 se nos pide que completemos otra tabla. Por último, al final se nos solicita un mapa mental. Van a ver que se parece mucho a lo que hicimos anteriormente, pero ahora con otro nuevo tema, con un tema nuevo que tiene que ver ya con el inicio de México independiente. Entonces, comenzamos. Voy a acercar un poco aquí la visualización para que chequemos qué dice. Y veamos. Dice, para comenzar, describe en 2 párrafos los factores externos e internacionales que fomentaron el inicio de la independencia. Entonces, vamos a checar y preguntarnos qué es esto. Para comenzar, describe, esto es muy importante, tienen que ser 2 párrafos, no van a ser menos de 2 párrafos, por favor, y tampoco nos vamos a pasar. ¿Cuáles fueron los factores? Esto es muy importante, la palabra factor, que son aquellos detalles, aquellas características, aquellas fuerzas que impulsan a que suceda algo. Entonces, vamos a ver entonces ahora lo siguiente. Externos e internacionales, que a mí la verdad eso se me hace como que son, no sé si así está realmente en el documento, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Externos e internacionales,
que fomentaron el inicio de la independencia. Me parece, de hecho, que así está escrito. Entonces, ¿qué se refiere? Pues entonces solo a los internacionales. ¿Cuáles serían esos factores? Bueno, aquí tengo varias opciones. Ahora, muy importante, yo solo estoy poniendo ejemplos. Recuerda que tú lo vas a describir, por eso aquí dice describe. Entonces, describe en 2 párrafos los factores externos e internos, internacionales, que fomentaron el inicio de la independencia. Bueno, primer factor que estoy poniendo como sugerencia. Tú vas a escoger 2 y aparte tú puedes encontrar otros y los tienes que describir, cualquiera de los, más bien los 2 que hayas elegido. Pueden ser más factores, obviamente, pero la sugerencia es que escojas un factor por párrafo. Ahora, vamos a ver. Reformas borbónicas es uno. Ya vimos eso en qué consistía en la actividad pasada. También tenemos explotación del imperio, que esto tiene que ver con la explotación que llevaba a cabo España sobre todas sus colonias, y es una explotación política, social y de otros tipos. También como cultural, por ejemplo. También tenemos la Revolución Francesa, que ocurrió en el año de 1879, 1789, y cambió todo el panorama mundial en la parte de Europa y de toda América. También las ideas de la Ilustración, que es toda una forma nueva de concebir la realidad y el pensamiento. También la invasión de España por parte de Francia, de Bonaparte, perdón, de Napoleón, y porque creo que era un descendiente de Napoleón, y también la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos sucedió previamente y fue muy importante para todo el continente. Estos son algunos factores que suscitaron esto. Claro que tú no vas a inventar la descripción y no hay razón por la cual te la tengas que saber, no te preocupes. Por eso estoy compartiendo, además de los recursos que tú tienes en la plataforma y que esto es muy, muy útil, también hay otra cosa. Estoy compartiendo aquí algunos datos de fuentes en la descripción. Así que, por favor, revísalos si es que piensas que te pueden ser útiles. Y todos ellos corresponden a la página del portal académico de CCH, de Educación Media Superior. Creo que es una fuente bastante útil, bastante necesaria y que nos puede salvar de muchas. Mira, aquí tenemos esta fuente, la primera que compartí, y se llama Factores Internos y Externos. Y tenemos, por ejemplo, las reformas borbónicas, el criollismo internamente. Luego, la revolución industrial como un factor externo. Y aquí dice la revolución industrial como un factor que afectó, o la revolución francesa, y aquí viene. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a realizar cuando ya encuentres y elijas por lo menos 2 factores? Vas a hacer lo siguiente, y creo que ya todos lo saben, pero por si no se acuerdan, vas a explicarlo con tus palabras. Vas a tomar la cita, vas a leer, te vas a inspirar en eso, pero vas a explicarlo utilizando únicamente tus palabras. Esto es muy importante. Entonces, por ejemplo, yo leo aquí que dice la Revolución Francesa y dice, es considerada la revolución más radical e importante por la ejecución del rey Luis XVI y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, yo lo interpretaría con mis propias palabras diciendo, generó un cambio muy importante en todos los países que se influyeron, se vieron influidos por el movimiento de la Revolución Francesa, sobre todo por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se puede explicar de infinitas maneras porque cada quien tiene formas diferentes de expresarse y de escribirlo. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta porque no se vale escribir y copiar de manera textual. No se vale. Si lo van a hacer, solamente más bien, hay varias reglas si quieren copiar textualmente. Y es que la cita debe ser corta, debe aparecer entre comillas y debe de estar citada. Y además, alrededor de la cita debe de estar explicado, eso sí, con tus palabras.
Solamente mete 2 o 3 frases si quieres hacer la copia textual, pero creo que es demasiado trabajo extra. Es mejor hacer la explicación, se llama la paráfrasis, es mejor hacer la paráfrasis o explicación con tus palabras. Esa es mi sugerencia y creo que es bastante útil. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, un repasito. Describe en 2 párrafos los factores externos e internacionales que fomentaron el inicio de la independencia. Muy bien, entonces acuérdate que los párrafos se caracterizan porque están separados por un punto y seguido. Entonces quedaría así, obviamente escrito con cosas coherentes, no como yo lo estoy escribiendo aquí todo incoherente, pero solo para hacer un ejemplo de cómo se verían 2 párrafos. Y los párrafos obviamente deben tener entre 7 y 10 líneas. Pueden ser un poco más de líneas, pueden ser un poco menos, pero es un número promedio. Entonces, esto lo vamos a tomar en cuenta, por favor. Ahora sí, jóvenes, pasamos al punto número 2. En el punto número 2 vamos a hacer algo que es muy similar a la actividad anterior. Dice, construye una línea del tiempo que incluya los principales hechos de la independencia de México. Las intervenciones, la pérdida de territorio, la guerra de reforma, la instauración de la República restaurada. También indica cuál es el suceso. Esto es muy importante. ¿Cuál es el suceso? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Y ya. ¿Cuándo ocurrió? ¿Quiénes son sus personajes principales? Agrega el número de filas que consideres necesarias. Yo aquí puse lo que me pareció más importante, pero solamente estoy poniendo el año y solamente estoy poniendo el nombre. Arriba hay un ejemplo que me parece muy útil y son los 2 ejemplos de los cuales nos vamos a colgar. Es el 16 de septiembre de 1810, es el primero. ¿Qué dice? Hidalgo, Allende y Aldama no ven más remedio que iniciar una sublevación. Dicen, bueno, parece que no podemos hacer ninguna otra cosa que comenzar una guerra de independencia. Aunque bueno, acá hay algunos pormenores que después nos vamos a ir enterando cuando sigamos profundizando en la historia, porque es un hecho que no estaban luchando directamente contra el Imperio de España, sino contra el Imperio de Bonaparte. Pero bueno, Hidalgo hace un llamado en Dolores, en el atrio de Dolores, Guanajuato, para que el pueblo se levante en armas contra el gobierno español. Bueno, como ya digo, el gobierno español cuando estaba siendo conquistado por Francia. Y esto va a ir al principio y al final va a ir el 5 de mayo de 1877, cuando el expresidente, el famosísimo Porfirio Díaz, ocupa la presidencia por primera vez porque la va a ocupar a lo largo de 30 años. Así que tenemos estos 2 puntos y son más de 60 años, son 67 años entre un punto, entre una fecha y la otra. Ocurrieron muchísimas cosas y aquí, como dice, pues son intervenciones, pérdida de territorio, guerra de reforma, instauración de la República restaurada. Y fíjate, por ejemplo, yo lo que puse es independencia de México. La independencia fue en 1821. Tú vas a buscar la fecha exacta. Independencia de América Central, que también ocurrió en 1821. Tú también tienes que poner el mes. Bueno, esas son solo sugerencias. Tú pon las que tú encuentres. Pero esta me pareció interesante porque muy poco se recuerda que eran parte de México todos los países de América Central. También tenemos una invasión española que ocurrió en 1829. También ocurrió esto de la independencia de Texas. Bueno, hay más cosas que pasaron. Estados Unidos nos invadió, llegó hasta el centro de México y después se quedó con la mitad de nuestro territorio. Tuvimos una primera intervención francesa en el año de 1839 y luego unas batallas de la Guerra de Reforma en los 50 de ese mismo siglo, lo cual dio pie a la creación de la Constitución de 1857. Era, para decirlo de manera formal, era todo un despapalle, ¿verdad? Eso no es formal, ¿verdad? Pero era realmente un desbarajuste que se llevaba en México. Pasaron 1000 cosas. México estaba muy débil, estaban como perros y gatos en los conservadores y los liberales, había muchísimos problemas internos de todo tipo. México no era realmente un estado moderno, era un estado
con muchísimas fallas, con muchísimas dificultades. Pero bueno, afortunadamente fueron ocurriendo cosas que fueron construyendo mayor unidad y fuerza. Surgió esta constitución de 1857, luego pasaron más cosas, hubo una segunda intervención francesa, que fue también un suceso que marcó a México para siempre, aunque solamente fueron unos años. Después ocurrió lo que aquí estamos describiendo como restauración. Entonces, acuérdate que si quieres incluir filas, le aprietas en insertar y pones filas en la parte inferior. Y aquí nada más escribes restauración, por ejemplo, de la República. Y bueno, tú vas a encontrar mil cosas más. Revisa las fuentes, revisa también el contenido de tus recursos, ahí vas a encontrar más de lo que necesitas y no se te olvide. No solamente vamos a poner, por ejemplo, independencia de México, tienes que poner la fecha en la que ocurrió y también tienes que poner cuándo ocurrió, bueno, ya pusimos la fecha, y quiénes son sus personajes. Entonces, Agustín de Iturbide entró en la Ciudad de México dirigiendo el ejército trigarante, ¿no? Por ejemplo. Y una pequeña descripción de lo que hizo el personaje que estuvo involucrado en ello. Estoy viendo ahorita si tenemos algunas dudas. Les invito a que me compartan. Nos pregunta la compañera María, dice, ¿las reformas borbónicas son factores internos? Pues las reformas borbónicas se pueden considerar tanto como internos como externos. Yo creo que podemos ponerlas como factores externos, o sea que sí lo podemos incluir aquí porque son reformas que se llevaron a cabo desde España. Nos comparte Karen. Las respuestas en los recursos, así tal cual, factores externos e internos. Entonces, exacto, yo creo entonces que sí podemos escribir externos e internos, porque está muy raro eso de externos e internacionales. Muy bien, estoy viendo qué más preguntas tenemos. Nos comparte Miri, dice, en la segunda tabla debemos especificar bien qué es lo que pasó o solo el suceso. Bueno, tenemos que especificar qué es lo que pasó, como se muestra aquí en los ejemplos. Dice Hidalgo, Allende y Aldama. Bueno, el suceso es este. Inicio de la guerra de independencia. Y después hay que explicar qué es lo que pasó. Brevemente, como les estoy contando. Entonces, suceso, el título del suceso, y luego qué es lo que pasó. Acuérdense siempre de incluir el nombre del personaje principal que participó en esto, o de los personajes que participaron en esto. Si no hay un personaje, si no es un país, también pueden poner en Independencia Central, por ejemplo, de América Central pueden poner Guatemala, Honduras, Panamá y Nicaragua, Belice y Nicaragua firman un tratado y ya no me acuerdo cómo se llama el tratado de desanexión, de separación, ¿no? De separación de México. Que también poner países cuenta como si fueran personajes. Entonces vamos a tratar de ser sintéticos, pero sí de incluir toda la información necesaria. Acuérdense que evitamos lo más posible los rollos. No vamos a echar rollo, pero sí vamos a incluir, como les comento, pues los datos más importantes. Nos comparte también Muchas gracias a los compañeros, por cierto, que nos están aquí mandando sus saludos. Nos comparte el compañero Alfredo, yo entendí que son los sucesos, factores que sucedían en Europa y que fueron la influencia para las ideas de la independencia en Nueva España. Pues eso también es una opción y de hecho todo está involucrado, todo está conectado, así que nos podemos enfocar solamente también en eso, si es que así nos parece. Pero sí puede ser buena idea incluir a Estados Unidos, por ejemplo, porque sí es un factor externo y no está en Europa, pero está fuera de México, es nuestro vecino.
Entonces, de esta manera terminaríamos la segunda parte, que es una simple línea del tiempo, y la primera parte, que es esta respuesta sobre los factores que fomentaron el inicio de la independencia mexicana, la guerra de independencia. Ahora pasamos a la tercera tabla, a la tercera parte, que es una tabla. Complétala. Tenemos que completar tres columnas, porque estas ya están escritas, sobre la independencia, la guerra de reforma y la República restaurada. Vamos a responder preguntas que nos están pidiendo acerca de cada uno de estos movimientos. Son tres movimientos que es importante que desde ahorita tengamos bien ubicados en nuestra cabeza. El primero es la independencia. Todos sabemos qué es la independencia, la recordamos cada año y de hecho ahorita la estamos recordando cada vez más. La independencia. Lo digo porque se están rescatando las imágenes de nuestros héroes y de los personajes que participaron en estos procesos. También tenemos un segundo movimiento que fue la Guerra de Reforma. La vamos a tener en mente. Es una guerra que sucedió en los años 50 entre los liberales y los conservadores de México, que eran las dos fuerzas políticas principales en este país. Es una guerra que duró 3 años y que ocurrió, de hecho había dicho que ocurrió después antes de la Constitución, pero ocurrió después de la Constitución del 57 y fue en 1858 y terminó en 1861. Tuvo la duración de 3 años, perdón, y implicó muchísimo movimiento, muchísimos cambios, y era una ley, era una guerra, una batalla, un conflicto entre quienes defendían las leyes de reforma y entre quienes estaban en contra de las leyes de reforma. Los conservadores estaban defendiendo, como su nombre lo dice, la conservación del estado de las cosas como era. De hecho, muchos de ellos lo que querían era que se volviera a cómo era México previamente, antes de ser México, de hecho, a cuando era una monarquía. Algunos de ellos estaban en contacto con la corona española y estaban ansiosos de que vinieran los emperadores a gobernarnos nuevamente. Otros tenían posturas un poco más avanzadas, pero que también eran conservadoras porque querían que siguiera siendo un sistema donde solo un grupo de personas dominaba a todo el país, donde no había una verdadera democracia. Los liberales, como su nombre lo dice, tenían unas tendencias pues más liberales, más de vanguardia y querían una economía más abierta y querían que se estableciera una verdadera democracia. También estaban a favor de que se separara la iglesia y el Estado y defendían su constitución federalista, no, más bien oponiéndose al centralismo de los conservadores. Así que no es muy diferente a grandes rasgos, no es diferente a muchas de las cosas que suceden en la mayoría de los países, entre ellos México. Siempre suele haber una pugna entre liberales y conservadores, entre progresistas y conservadores. Y tienen unas características muy similares. ¿Cuál es el tercer movimiento? El tercer movimiento fue la restauración. La restauración vino después de que el emperador Maximiliano fuera fusilado y Francia expulsada de México. Entonces vino este movimiento de restauración y tuvo sus propias características. Eso ocurrió pocos años después, en el 67, después de la intervención. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, que Benito Juárez iba a comenzar el movimiento de restauración. Fue también una época muy movida donde se empezó a fortalecer el Estado mexicano y luego llegaría con sus travesuras Porfirio Díaz, pero esa es otra historia. Ahora nos estamos enfocando en estos tres movimientos. Vamos a ver, la independencia. La pregunta que se nos hace al principio es, ¿qué se buscaba? Esto tiene que ver con la ideología. ¿Qué es lo que quería este movimiento? La segunda pregunta es, ¿quiénes eran los personajes principales? Y la tercera pregunta era la trascendencia.
¿Cuáles fueron las repercusiones? Es decir, ¿cuáles fueron las consecuencias en la formación del Estado mexicano? Vamos a ver la independencia. Estos son unos ejemplos. No pongan los mismos, por favor, porque están un poco chafas mis ejemplos, porque no están explicados de manera exhaustiva. Solo son para darnos una idea. Por ejemplo, aquí, ¿qué se buscaba? Claro que podemos decir, bueno, es que cada quien buscaba algo diferente. Estaban los españoles, estaban los criollos, estaban los mestizos, estaban los indígenas. Cada quien buscaba algo diferente y luego entre cada una de esas castas, cada quien tenía sus propios objetivos. Pero podemos responder quizá desde el punto de vista de del mismo movimiento de independencia. ¿Qué se buscaba? Se buscaba separarse del Imperio Español y conformar a México como un país independiente. Se buscaba construir una organización más igualitaria y libre, terminar con la esclavitud, por ejemplo, terminar con unas diferencias sociales tan acendradas. En los recursos vas a encontrar más datos sobre qué es lo que se buscaba y vas a elegir los que a ti te parezcan más importantes. Yo te sugiero que pongas por lo menos otro más, para que haya 3 puntos sobre qué se buscaba en la independencia. En cuanto a los personajes, son los más fáciles, los de la independencia, son los que todos no sabemos. Están estos 3, puede haber otros miles más, y la trascendencia aquí también, eso me parece importante. ¿Cuáles fueron las repercusiones para conformar el Estado mexicano? Y bueno, podemos poner México nace como república independiente y soberana. Dice, ¿cuáles fueron sus repercusiones? Es que esta pregunta me da, a ver, ¿cuáles fueron en sus repercusiones para conformar el... Vamos a poner, ¿en qué ayudó? Lo estoy traduciendo a mi lenguaje más básico. ¿En qué ayudó para formar al Estado mexicano que hoy tenemos? ¿En qué ayudó para formar al Estado mexicano que hoy tenemos? Para conformar. ¿En qué ayudó? Bueno, ayudó en que nace México como república independiente y soberana. Eso nadie se nos va a quitar. Después de esto, México se convierte en una república independiente y soberana. Claro que hubo muchísimas dificultades, pero esto es la base de un Estado. ¿Qué más? Se ponen las bases para la creación de una constitución federal que ocurriría en 1824. Si no hubiera ocurrido el movimiento de independencia, jamás se hubiera podido hacer una constitución como la que tuvimos en 1824. Tampoco era, wow, qué padre constitución, pero antes no teníamos constitución, entonces sí que fue un gran avance. ¿Qué otra cosa podemos poner aquí? Bueno, 1000 cosas más. Por ejemplo, la creación de un gobierno, bueno, ya tenemos una república, la formación de un gobierno independiente, por ejemplo. Tú vas a leer los recursos y vas a encontrar los datos que necesites. Mi sugerencia es que pongas por lo menos 3 características que estén de manera concisa, pero que sí tengan una información que sea nutrida. Guerra de reforma. ¿Qué se buscaba? Bueno, se buscaba separar a la iglesia del Estado claramente. Terminar con el sistema de explotación que prevalecía desde la época de la colonia y establecer un gobierno democrático. Una vez más, estoy yo poniendo a grandes rasgos. Ahora, acuérdate que desde qué punto de vista, también puedes poner desde el punto de vista de los conservadores, eso sí que tendrías que anotarlo con un paréntesis para que sepamos qué es lo que dicen los conservadores y qué dicen los liberales. Aquí la ideología solamente estoy poniendo la de quienes ganaron, que eran los liberales. Y después, los personajes. Acuérdate que vamos a poner 3. Aquí el tercero es uno muy fácil, que es un personaje que ahorita ya está en el billete de 500. Así que vas a ponerlo aquí también y vas a investigar otros personajes. Estos son personajes, un conservador, un liberal y muchas más personas que participaron en la guerra de reforma. También está aquí la información en los recursos, un enlace que me parece muy útil de esta fuente que te digo que es el CCH. Trascendencia. ¿En qué ayudó la guerra de reforma para conformar el Estado mexicano? Bueno, una vez más, a muchísimas cosas, ¿verdad? Cimentó lo que se convertiría en el Estado democrático, que ahorita apenas estamos apuntalando y terminando de intentar fortalecer. Pero bueno, todo se puede incluso traer hasta ese momento, llevar hasta ese momento de la guerra de reforma, donde
se defendió una constitución y se defendió la separación de la iglesia. Esto particularmente porque la iglesia funcionaba como un poder que mantenía la fuerza y los recursos entre los más ricos. Entonces, por eso fue un gran avance la guerra de reforma en este sentido, aunque bueno, avance, no sé si a una guerra se le puede decir un avance, pero tuvo estas consecuencias para el Estado mexicano. También es importante que nos preguntemos qué es lo que sirve para conformar un Estado. Esto me parece una buena pregunta y la voy a escribir aquí, que no lo había pensado de esta manera porque se da por sentado, pero ¿qué es conformar un Estado? ¿Verdad? Bueno, un Estado es una organización política, social, territorial, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace conformar un Estado? Un Estado puede ser una constitución, su territorio, organización política, por ejemplo, y trajo democracia, relaciones con la iglesia. Todos estos datos que tú vayas encontrando que hicieron cambios políticos, formación de partidos, este tipo de cosas son las que ayudan a conformar un Estado. Federalismo, soberanía, incluso obviamente derechos, pero esto ya es más tardío. Y, en fin, esto lo podríamos ver también en la República Restaurada, porque en la República, previo a la República Restaurada, durante la intervención francesa, México sufrió porque perdió una vez más su soberanía. Bueno, aquí se volvió a reconquistar la soberanía. México volvió a ser libre e independiente. ¿Qué ideología? ¿Qué era lo que se buscaba? Bueno, se buscaba restaurar la república después de la invasión extranjera, esa podría ser una. ¿Qué más se buscaba? Se buscaba fortalecer las instituciones mexicanas, se buscaba fortalecer los ideales del liberalismo. ¿Qué más? ¿Cuáles eran los personajes que participaron? Aquí siguió participando Benito Juárez y otros nuevos personajes y algunos mismos de la Guerra de Reforma. Incluso podríamos poner a Maximiliano, que ya iba de salida, ¿verdad? Pero que influyó mucho en esta restauración, por lo menos como contrario, como opositor. Y por último, sería esto: ¿en qué ayudó a conformar el Estado mexicano? Así que ahí les dejo. Cada quien va a poner sus propios razonamientos y sus propios hallazgos al respecto. Creo que puede ser una actividad muy interesante de hacer y voy a revisar si tenemos si tenemos dudas. Nos comparte Galleta Angora, dice: yo incluí algunos eventos importantes del recurso fundación del Estado mexicano. No sé si estuve bien. Pues sí, sí, claro que sí, porque eso tiene que ver con la fundación del Estado mexicano. Claro que sí. Y muchas gracias a todos a todas las compañeras y compañeros que nos saludan. Perfecto. Entonces pasamos a al siguiente punto, que vamos a ver qué onda con esto. Dice: realiza un mapa mental, que no cualquier mapa, un mapa mental. Estos mapas mentales me sacan canas verdes. Recuerda que un mapa mental integra imágenes de texto, imágenes y texto. Te recomendamos hacerlo en PowerPoint y después pegarlo aquí como imagen. Bueno, cada quien lo puede hacer como guste el mapa, pero sí es importante que se incluyan también imágenes y texto. A mí la verdad sí me gustan los mapas, me gustan mucho los mapas, pero me gusta hacerlos en un cuaderno. No me gusta hacerlos en una computadora. Pero bueno, pues aquí tenemos que entregar algo que se vea bien, que sea académico. Entonces vamos a usar una fuente digital. Por ejemplo, aquí sí se vería uno, nada más que no le incluí las imágenes, pero miren, vamos a ver. Este no es un mapa mental ¿cómo se llama? De PowerPoint, pero es un ejemplo. Mira, ponemos aquí el centro. Siempre tiene que haber una idea central. Yo puse México siglo XXI, ustedes pueden poner México simplemente o movimientos de México, porque nuestro mapa va a ser de la tabla.
de la tabla que acabamos de revisar, de estos tres movimientos grandes que hubo, que son Guerra de Reforma, República Restaurada e Independencia. No lo terminé el mapa, solo puse algunos ejemplos. Por ejemplo, en Independencia puse personajes, puse Hidalgo, Morelos, me faltan. ¿Qué más en Independencia habría que poner? Bueno, aquí habría puesto más bien ideología. Y en la ideología habría que poner cuáles eran las partes de la ideología, de las causas que se buscaban en la independencia. Y por otro lado, habría que poner aquí la trascendencia, ¿verdad? Cómo se fortaleció el Estado mexicano. Entonces, aquí nada más uno va poniendo más lineecitas y ya verá que este mapa está muy bonito, se ve como un pulpo. Y la idea es que quede así como un pulpo con muchísimas extensiones o con la mayor cantidad de extensiones posibles y que se vea así todos los datos más importantes. Les voy a compartir cuál es la fuente, el software que yo usé, que a mí me gusta mucho. Se llama GoConquer y yo considero que es muy fácil de usar. Para entrar simplemente tienen que escribir GoConquer en su computadora. De hecho, voy a cambiar de ventana. Y les va a entrar aquí a una página y ustedes se van a registrar. Incluso les va a decir que se pueden registrar por este Facebook o lo pueden hacer por Google con su correo de Google. Se van a registrar y les va a aparecer esta página de GoConquer. Se ve diferente, también lo pueden hacer, creo que desde un celular se puede bajar como app. Es más, voy a ver si está como app. Sí, sí está como app. Entonces, se ve, están muy padres estas cosas porque mira, si les queda esto y le aprietan crear. Y en crear van a poner mapa mental. Otra vez, van a estar aquí en un panel. No se va a ver lo mismo que yo, pero lo importante es que arriba a la izquierda está el botón crear. Y van, o donde sea, van a buscar ustedes el botón crear y después le van a dar clic en mapa mental. Este es el chiste. Que ustedes le den clic en crear mapa mental y les va a aparecer esta cosa tan padre. ¿Qué van a hacer a continuación? Bueno, van a escribir, como yo había dicho, México, ¿sí? Y ya tienen su centro de mesa. ¿Qué va a pasar a continuación? Bueno, aquí tienen ya su primer entrada del mapa mental. A continuación, vamos a extender una lineecita para la primera idea. ¿Cómo se hace? Bueno, hay un signo de más y ustedes únicamente le dan clic en ese signo de más y listo, pero bueno, aquí parece que la regué. En este primer signo de más yo voy a escribir independencia. Bien. Y en este segundo voy a decir trascendencia. ¿Sí? Y acuérdate que lo puedes estirar hasta donde sea necesario. No, aquí estoy batallando con este, pero no debería pasar esto. Es personajes. Y entonces está muy padre, por ejemplo, imagínense, busco a Hidalgo, ¿no? Busco a Hidalgo, no, eso de Hidalgo, no, pero, Miguel Hidalgo. Busco a Miguel Hidalgo, encuentro a Miguel Hidalgo, copio a Miguel Hidalgo y aquí donde dice, ay, a ver, insertar recurso multimedia, van a poner en buscar imagen. A ver, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy guardando una imagen, ¿eh? La estoy guardando en mi escritorio. Y a continuación, bueno, voy aquí, pongo en buscar imagen y pongo Hidalgo. Para que quede bonito, van a ver que le van a hacer
les va a decir su facilitador que qué padre. Y ya, bueno, lo ponen aquí, personajes, y ya ni siquiera es necesario que pongan el nombre, simplemente aquí lo conectan. Bueno, lo hice mal, ¿eh? Mira, cuando quieran borrar una de estas, nada más se dirigen aquí al bote de basura y lo va a borrar. ¿Estás seguro de querer eliminar este modo, este nodo? Sí, vamos. Entonces, a ver, esto. Caramba. Bueno, ahí ustedes le pueden investigar porque creo que se puede conectar la imagen. Si no, de todas maneras la puedes dejar aquí. Incluyes las imágenes, incluyes palabras y esto con cada uno de los hechos. Trascendencia, acuérdate, es a lo que ayudó. Ayudó a crear la Constitución de 1824. Allí tú le vas a encontrar los elementos. Ahora, ¿qué quiero llevar con esto? Bueno, una vez que hayas terminado tu mapa mental, mira qué padre se ve. Solo esto es un ejemplo, nos faltan 3 movimientos más y completar cada uno de los hechos. Vas a elegir aquí donde estoy, aquí donde está mi cursor, donde dice descargar PNG, que es un tipo de documento un tipo de archivo de imagen. Entonces le das clic en descargar PNG y te va a aparecer esta opción y se va a descargar solito. No sé muy bien cómo se va a hacer por celular, pero yo creo que se puede hacer también. Si no, después te metes a una computadora y lo haces. Una vez que hayas hecho esto, vas aquí y simplemente lo pegas. ¿Cómo? Te diriges a insertar imágenes y vas a explorar tu archivo donde lo hayas dejado y así se pega muy sencillamente. Y listo, se va a ver así, pero mejor porque tú sí le vas a haber puesto ¿cómo se llama? Tú sí le vas a haber puesto bien sus contenidos, todos los contenidos que se requiere incluir. Muy bien. Ahora, esto solo es una sugerencia, ¿eh? Tú puedes hacerlo como más se te facilite y de acuerdo con los recursos que a ti se te hagan más fáciles y que prefieras, lo que consideres mejor. Así que no te preocupes, también puedes utilizar como se sugiere aquí PowerPoint, también puedes utilizar el mismo Word porque Word te da la oportunidad de utilizar estas formas de SmartArt y lo puedes hacer de esa manera. Estas solo me parece a mí más dinámico y no es tan laborioso, es de hecho bastante sencillo, solo copia el contenido de la tabla y queda muy sencillo. Así que vamos a hacer un repaso porque después acuérdate que tenemos que incluir las fuentes. Así que acuérdate, primero, 1, describe en 2 párrafos los factores externos e internacionales que fomentaron el inicio de la independencia. 2, vamos a hacer esta línea del tiempo. 3, vamos a hacer una descripción de estas 3 cosas que se nos están solicitando sobre el movimiento de independencia, de reforma y la república restaurada. Y 4, vamos a hacer un mapa mental aquí y listo. Después, todo lo que hayamos incluido lo vamos a meter en las fuentes de consulta. Si no saben cómo hacer las citas, revisen mi documento, mi video de la semana 1 y ahí van a encontrar una explicación, pero a grandes rasgos es apellido, nombre, entre paréntesis, fecha, la fecha en que fue publicado, punto, título, punto, nombre de la página o de la revista, punto, consultado el 29 de enero de 2019 y la página, por ejemplo, cchportal.una, no sé cómo es, ¿sí? Y ya, listo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más no se nos debe de pasar? Vamos a revisar y corregir la ortografía. Por favor, la ortografía. ¿Qué es la ortografía? Bueno, la ortografía ni siquiera es tanto porque solamente tenemos que poner el autocorrector y ya chéquenla porque está subrayadita y hasta nos dice cómo hacerlo y se nos pasa. No es ya no se les puede ir eso porque ya nos encontramos en un módulo muy avanzado. Redacción, ¿qué es la redacción? La redacción es la coherencia con la que están escritas las palabras. Léanla, lean lo que escriban en voz alta y vean si tiene algún sentido. Mi sugerencia es siempre escribir frases cortas
separadas por punto y seguido. Acuérdate también que todos los párrafos deben comenzar con mayúscula y terminar con punto. Esto es muy importante. También es importante que ya tenemos mucha información de las retroalimentaciones que nos han dado en las actividades anteriores. Entonces, también sabemos, por ejemplo, que los títulos no deben terminar con punto, por ejemplo. También sabemos que los textos aquí normales no van centrados. No vamos a centrar esto, va a ir así pegado hacia la izquierda. Que esto va a ir con letras normales, no negritas. Todo esto ya lo tenemos controlado y esto se refiere también al formato. El formato es la forma en que se presenta nuestro texto, nuestro documento. Así que tiene que ver con esto, con cómo centramos la información, tiene que ver con los colores que utilizamos, que siempre tienen que ser negros. Yo utilizo los colores ahorita solo para señalar, pero siempre tiene que ser la letra con negro para que se vea formal y académico. También les sugiero que pongan una portada con sus datos de presentación. Bastante sencilla esta actividad, no me van a dejar mentir. Voy a pasar a revisar en un momento a ver si tenemos alguna duda o algún comentario. No hay una mochila, compañeros, porque no nos parece necesario. Ahorita lo digo al respecto de una pregunta que nos comparte el compañero Jorge. Voy a compartir aquí las preguntas que tenemos. Las voy a pegar aquí y vamos a ver. Tenemos... ¿Cómo es que se llama la app? Se llama www.goconquer. ¿Sí, verdad? Yo creo que lo voy a escribir en la descripción más adelante. GoConquer.com, así se llama la app. Búsquenla de esa manera. Simplemente, de hecho, ni siquiera es necesario poner la www. Siempre insertando imagen, texto, SmartAd, formas. Gracias, compañeros, por sus saludos. Muchas gracias a todos. El registro de CIRCAT, ¿cómo se hace? Bueno, ahorita no tengo esa información, compañeros, pero yo creo que en YouTube pueden encontrarla. A lo mejor se inserta la imagen dentro del cuadro facilitador. No creo, pero pueden intentarlo también. Ahí hagan sus experimentos y van a encontrar cosas bastante divertidas en el artículo. ¿Se puede crear en PowerPoint? Sí, claro que sí. Se puede hacer en PowerPoint. Y claro, se puede integrar en Word después de hacerlo en PowerPoint. No hay ningún problema. Se puede hacer de 1000 maneras distintas. Hay muchísimas opciones. Muchas gracias a los compañeros que nos facilitan. También debemos poner las fuentes de las imágenes. Mira, yo te diría que de preferencia sí, pero se puede no hacer y no va a haber problema. De que nos digan, no pusiste la fuente de Hidalgo. Además, ya esta semana 2 ya sabemos más o menos qué es lo que pide nuestro facilitador de nosotros. Entonces, esto nos va a ayudar a saber si el facilitador en lo que se quiere enfocar a trabajar es, por ejemplo, en ser muy específico en la bibliografía. En cambio, si no te ha dicho nada al respecto, tal vez no sea tan necesario para el que seamos muy, muy exhaustivos en la bibliografía. Eso sí, tienes que incluir tus fuentes de investigación y de preferencia incluye las imágenes. ¿El mapa mental es a partir de qué tabla? ¿La segunda o la tercera? Muy bien, de la tercera. O campo a partir de la última tabla. Sí, muy bien. El mapa mental debe ir en el punto 4 de la actividad integradora 3. Así es. Muy bien, muchas gracias por ayudarme. Vamos a ver si tenemos más dudas, más comentarios.
Dice, ¿en base a qué tabla se hará el mapa mental del tercero? Ya creo que es la misma. De la tercera tabla, de la segunda tabla. ¿Qué puse antes? De la tercera, es que no hay tercera tabla, de la segunda tabla. Punto 3. Sí, de esa, de la última, no de la línea del tiempo, no de la otra, de la de los movimientos, de la tabla sobre los movimientos. Me pierdo en este contexto, los factores externos e internacionales que fomentaron el inicio de la independencia. Eso ya lo expliqué, te invito a que lo revises después en la grabación, compañero. A mí también me pareció muy gracioso, pero digo, me parece complejo y por eso me dio así como extrañeza. Entonces, hay algunos que están proponiendo que en realidad son externos e internos, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo como para que cumpla con los rangos que están aquí sugiriendo. También le pueden preguntar directamente a su facilitadora y ella les va a decir, o su facilitador, y él les va a decir qué onda, cómo es cómo él va a calificarles aquí. Externos e internacionales no se refiere a la misma cuestión, sí, pero eso ya lo revisamos, ¿eh? Te invito a que revises la grabación. Quiere decir mapa mental tiene que ser relacionado con la tabla del punto 3, compañera. Sí, muy bien. Así es, entonces estamos... a ver si tenemos más preguntas. Ay, muy buena corrección de Beatriz Ramírez. Y esta la vamos a poner aquí. Buenas noches, profesor. La independencia fue el 27 de septiembre, no el 21. Tache para mí, tache para mí. Fue el 27 de septiembre. Muy bien, vamos a ponerlo aquí, más grande. Entonces, una corrección aquí. Fue el 27 de septiembre. De lo que sí fue 21 fue el año, pero eso nada que ver. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente actividad porque todavía tenemos mucho que revisar. Así que, ni tardos ni perezosos, vamos a pasar a la siguiente. Que guárdenme un poco mientras trato de abrir el nuevo documento donde vamos a encontrar la actividad integradora número 4 que se llama Porfiriato y Revolución. Para ello voy a cambiar de pantalla hacia la siguiente que se llama Porfiriato y Revolución que tenemos aquí. Bueno, tenemos también aquí 3 puntos en este caso. Tenemos solo una tabla al principio, una tabla que vamos a completar con nuestra investigación y a continuación 2 preguntas de reflexión, de análisis, que van a demostrar pues lo que estuvimos pensando, lo que estuvimos analizando y las cosas que fuimos comprendiendo. Esto me parece muy interesante y muy padre porque nos vamos dando cuenta del hecho de que el estudiar historia no tiene que ver con memorizar hechos y fechas, tiene que ver más bien con comprender procesos. Se mencionan muchas fechas, algunas de ellas nos vamos a acordar muy bien, otras no tanto. Se mencionan muchos hechos y quien tenga una buena memoria, pues es una bendición. Quienes no tengamos buena memoria, de todas maneras, lo que importa aquí es que comprendamos las cosas que causaron otras cosas y que ahora ya tenemos. O sea, cómo se fueron dando una serie de situaciones para que después se construyeran otras situaciones distintas, como por ejemplo lo que mencionamos del Estado. Y en este caso, nos enfocaríamos en checar esta época que se llamó el Porfiriato. ¿Y qué es lo que trajo? ¿Qué fueron las cosas que trajo y lo que fue ocasionando? Todo esto en realidad, de uno o de otro modo, seguimos viviendo las consecuencias de todo esto. Entonces vamos a ver el punto número 1. Completa el cuadro sobre las características del Porfiriato. Coloca los elementos de la modernización que trajo. Muy bien, aquí ya tenemos una pista de qué es lo que vamos a hacer, así como las características relacionadas con la desigualdad.
que se vivió en ese periodo histórico. Son dos cosas que nos están pidiendo. Yo le agregué aquí algunos ejemplos, de ahorita vamos a ver en qué consisten. Entonces, son tres características en las cuales nos vamos a enfocar. Políticas. Acuérdate que política tiene que ver con la organización del gobierno, básicamente, en la organización del gobierno, en el poder, la ley, ¿sí? Todo esto. En cambio, tenemos las económicas, que tienen que ver directamente con el dinero, con los recursos, con la riqueza y también, obviamente, con la pobreza. Y los sociales, déjenme que quito acá esto, los sociales tienen que ver con formas de vida, con el... También tienen que ver con la organización de la gente, pero de la gente. Y pues eso, las personas en sí, las personas, lo social, los vínculos entre los seres humanos. Así que tenemos estas tres cosas, las políticas, las económicas y las sociales. Ahora, nos están preguntando cuáles fueron los elementos de la modernización. En lo político, nos vamos a enfocar entonces en aquello que tiene que ver con la organización. Un hecho que vamos a encontrar en nuestros recursos es que el porfiriato generó una organización mucho más controlada de lo que había antes, porque antes, acuérdense que estaba un total caos, hasta que se empezaron a arreglar las cosas. Después llegó Porfirio Díaz y dividió el país en 12 zonas militares, lo cual permitió pues que hubiera un mayor control y esto optimizó muchos procesos. Por otro lado, trajo características de desigualdad en cuanto a la política. Por ejemplo, una de las más notorias es que no había elecciones libres, todo estaba controlado. Se sabía quién iba a ganar desde el principio y siempre ganaba el mismo. Había un control total del Congreso, porque decían, nosotros tenemos una democracia, fíjense, tenemos una Cámara de Diputados y tal y tal. Pero bueno, estaba todo comprado, estaba todo controlado, no había ninguna manera de que hubiera un verdadero contrapeso político. En cuanto a lo de la represión, pues también había una represión en cuanto a la expresión de las ideas políticas. No se permitía que florecieran otros partidos. Así que estos son algunos datos de la desigualdad. Esto generaba desigualdad. ¿Por qué desigualdad? Bueno, porque no eran todos iguales, porque a unos les iba mucho, muy bien y a bastantes les iba muy mal. Lo mismo en lo económico. Por ejemplo, creció el poder de los ricos. Esto trajo una gran modernización porque empezó a haber mucha riqueza y muchos recursos, pero solo para algunos. Mejoró el comercio, por ejemplo, gracias a los trenes que fue construyendo, a las vías del tren, y más cosas, más servicios bueno, eso en lo social también se podría incluir. ¿Cuál fue el problema en cuanto a desigualdad? Bueno, muchísima pobreza, una gran pobreza. Desigualdad económica, que es lo mismo que pobreza, no sé por qué escribí esto. Pero más ejemplos de esto, pues tú vas a buscar ejemplos específicos. También hubo muchísimas problemas laborales. Esto también tiene que ver con lo político. Los obreros y los campesinos vivían en condiciones muy precarias. Entonces también hubo bastantes inicios de protesta. En cuanto a los sociales, bueno, que las ciudades tenían más servicios, que había mayor conectividad, lo que vayamos encontrando al respecto. Y las cosas que generaron la desigualdad o que fueron consecuencias de desigualdad, por ejemplo, había mucha violencia en algunas partes, cuando había dificultades, cuando había conflicto, había una división muy clara de las clases sociales, casi como ahorita, ¿verdad? Pero bueno, esto también era muy notorio en el siglo XIX durante la época de Porfirio Díaz. Solo estoy poniendo ejemplos. Ojo, desde ahorita los compañeros que se lo están tomando como literal, como si esas fueran las respuestas, no son las respuestas. Tú vas a buscar las respuestas indicadas y además lo vas a incluir con una explicación. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo,
Aquí, división del país en 12 zonas militares. El país quedó dividido, bueno, lo cual, esto ya está más bien explicado, lo cual permitió controlar de forma más eficiente la administración pública. Vamos a incluir, como siempre, 3 puntos que vayas encontrando y características así. No había elecciones libres, aquí hay que explicar también por qué. Control total del Congreso, lo cual había represión de expresiones políticas. Por lo tanto, ¿sí? Entonces, en cada uno de los casos vas a explicar y tú vas a buscar tus propios ejemplos. Estos solamente son unos casos que estoy sugiriendo y que tú puedes desarrollar de otro modo y puedes poner tus propias ideas. Porque tampoco va a estar muy padre que todos pongamos lo mismo. Ahora vamos a pasar al punto número 2. Creo que este está muy claro. Es más, voy a ver si tenemos dudas, porque es importante que las tengamos claras desde el principio. Disculpen, lo de la modernización se refiere a los cambios que se hicieron. Así es, la modernización se refiere a todos los cambios que trajeron modernidad. Esto es muy buena pregunta. ¿Por qué? Bueno, el, porque se habla de esta palabra de modernidad y de hecho a este Porfirio Díaz a veces se le llama el gran modernizador, porque México estaba muy atrasado en cuanto a cómo estaban las cosas que estaban sucediendo en otros países. ¿Por qué? Porque el siglo XIX fue el siglo de la revolución industrial. Empezaron a florecer las fábricas en Europa y en Estados Unidos, la industria creció muchísimo. Hubo muchísimos servicios públicos, luz, bueno, se inventaron también muchísimas máquinas y había bastantes países, bueno, no había bastantes países, pero había algunos países de primer mundo que eran modernos, que se consideraban modernos por eso. México no estaba entre esos países y de hecho nunca llegó a estar como esos países, pero Porfirio Díaz metió algunas cosas que permitieron que hubiera esta idea de que estaba modernizando. Por ejemplo, puso líneas de tren, no había tren, empezó a mejorar la administración, cómo se tomaban registros de las cosas, empezó a hacer censos con mayor facilidad. Antes no había nada de eso, antes todos estaban en guerra, todos estaban peleando unos con otros. Porfirio Díaz creó una forma de gobierno dictatorial en la cual no había un verdadero cambio político, ni había reconocimiento de los derechos, lo cual generó bastante desigualdad, pero por otro lado, permitió cierta bonanza económica en este grupo que estaba controlando el país y también mucho dinero, lo cual permitió modernizar algunas cosas. Por eso hablamos de modernizar. Por ejemplo, eso sucede en muchos casos en México todo el tiempo que dicen, ahora sí vamos a modernizar el Internet, ahora sí vamos a modernizar porque vamos a hacer esta reforma, vamos a hacer esto. Y entonces ellos dicen que están modernizando porque nos parecemos un poco más a los países desarrollados. Muy bien, vamos a ver qué otra pregunta tenemos acá. Estoy viendo aquí si tenemos más preguntas. Por favor, díganme si ya se entendió lo de la modernización. Como su nombre lo dice, simplemente quiere decir traer cosas de la modernidad. Industria, nuevas leyes, nuevas formas de organizar, mejor administración, cambios de vanguardia o mejoras en el Congreso
y leyes. También organización comercial, que también hubo bastantes cambios sobre eso. México empezó a crecer también porque cobraban aranceles, o sea, impuestos a la importación de algunos, ¿cómo se llama? De algunos productos. Todos estos son ejemplos de modernización. Espero que esto quede más claro. Ahora vamos a ver lo siguiente. Responde en un párrafo, en un solo párrafo, las siguientes preguntas. Profundiza en los temas y argumenta tus respuestas. Ok, en un párrafo, ok. Profundiza en los temas. Ok, vamos a profundizar en los temas. ¿Qué es profundizar? Profundizar, no te preocupes tanto. ¿Cómo profundizar en los temas? Vamos a ver cómo profundizar en los temas. ¿Cómo profundizar en los temas? Explicar por qué. Así profundizas en un tema. Y argumenta tus respuestas. Explica por qué con datos. Y argumenta tus respuestas. Es lo mismo, es explica por qué. Y lo podríamos poner aquí. Investiga, comparte datos, datos sobre hechos y explica por qué siempre. Las dos van mezcladas en realidad. Así es como lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que se nos está solicitando? ¿Cuál es la importancia de la Revolución Mexicana? Bueno, ahora ya nos adelantamos más años y llegamos a la Revolución Mexicana. ¿Cuál es su importancia para la promulgación de la Constitución de 1917? Yo aquí los invito a que no se pierdan sobre la pregunta. Aquí está preguntando algo muy específico y está preguntando, voy a poner aquí la palabra que a mí me parece clave. Las dos palabras que me parecen clave. Importancia para, ¿sí? No nos perdamos, porque lo que nos están preguntando es cuál es la importancia de esto de la revolución para crear la Constitución del 17. Acuérdense que la Revolución Mexicana fue en el año empezó en el año de 1910 y acabó hasta 1920. Y la importancia de la Revolución Mexicana, bueno, fue muy grande para muchas cosas. Entre ellas, la Constitución de 1917. Así, simplemente, sin la Revolución Mexicana, con mayúscula, mexicana, no se habría podido hacer la Constitución. Así de simple, esta lo ponemos así desde el principio. Y vamos a investigar qué más encontramos al respecto, pero esto se los paso al costo de una vez. Si no se hace la Constitución, imagínense la revolución, imagínense a Porfirio Díaz diciendo, sí, voy a hacer una Constitución. Jamás, menos a Victoriano Huerta. Tuvo que haber una batalla constante para que se pudiera hacer una Constitución, y que es la Constitución que de hecho nos rige hasta ahora. Así que, sin la Revolución Mexicana, no se habría podido hacer la Constitución. Es decir, por eso fue necesaria, por eso fue fundamental para su promulgación, ¿sí? Ahora, tú vas a buscar los detalles, vas a buscar quién era el presidente en esa época, en ese momento, quiénes participaron, y todo esto lo vas a mezclar en cómo ayudó esto, cómo se relaciona esto con la revolución, ¿sí? ¿Por qué la revolución permitió todo esto? Estaba Venustiano Carranza, entonces, él había sido un luchador revolucionario, entonces todo estaba mezclado con la revolución. Ahora, también podemos hacer otras preguntas. ¿Qué ideas revolucionarias generaron un impacto en la Constitución? ¿Sí? Porque no solamente fue que hubo una nueva organización y hubo guerra, sino que la revolución venía acompañada de ideas
que eran muy nuevas, que por primera vez ya se estaban expresando y que generaron un cambio muy grande en la forma de pensar y de expresarse. Entonces, todo esto tú lo vas a investigar y lo vas a expresar en un solo párrafo, en un párrafo. Así que creo que es bastante sencillo. Revisa los documentos que estoy compartiendo. Creo que sí compartí algo sobre la revolución al final. De todas maneras, la información la vas a encontrar en en tus recursos de la semana. Ahora sí vamos a pasar al punto 2.2, que dice, ¿cómo influyó la Constitución de 1917? ¿Cómo influyó? ¿En qué? En la consolidación del Estado mexicano. Bueno, porque no ha sido fácil consolidar este Estado mexicano. ¿Qué es lo que consolida a un Estado? Muchas cosas. Soberanía, como ya habíamos visto, soberanía, republicanismo, federalismo, fortalecimiento del federalismo, ¿sí? Entonces, la Constitución ayudó a todo esto. Tú vas a ver en qué casos fue en los que ayudó más. Por ejemplo, están dos artículos fundamentales que apuntalaron los derechos de los mexicanos, el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Ahora, hay muchísimos más derechos que están defendidos por la Constitución. En este sentido, es una Constitución muy moderna y puedes encontrar mucha información al respecto. Puedes mencionar cuáles son los artículos más importantes, puedes elegir algunos, puedes elegir solo dos porque se trata de un solo párrafo. Y bueno, aquí menciono las conquistas laborales y agrarias, que con eso tuvo mucho que ver la revolución, obviamente, porque era la gran lucha. En la época de Porfirio Díaz, él le había regalado la tierra a sus compadres y a los ricos, a la mafia del poder que estaba en ese entonces. Así que era un 1% de la población que tenía todo el poder y que tenía todas las tierras. Después de la revolución se empezó un reparto de tierras que estuvo apoyado por la Constitución. Esto también lo podemos incluir. También, bueno, podemos mencionar cómo es que la Constitución defendió las libertades y favoreció al federalismo, este tipo de organización por medio de estados. Y bueno, tú vas a encontrar más cosas quizá y pon lo que te parezca más interesante, pero acuérdate que siempre en relación con esto, ¿cómo ayudó para consolidar el Estado mexicano? ¿Por qué? Porque México se conformó, o por lo menos en teoría, como un Estado de derechos, un Estado que defiende los derechos de los individuos. Esto ya es el Estado moderno del mundo. Los Estados modernos defienden derechos, no se trata de obligaciones, no se trata de imponer. Se trata de defender al individuo como un elemento básico para el crecimiento, para la vida. Y también se trata de conquistas laborales, agrarias y de sostenerlas de manera legal y en muchos ámbitos, como el educativo también que mencioné. Así que este sería nuestro último punto y al final vamos a incluir nuestras fuentes. Como ven, es una actividad muy sencilla en la cual pueden explayarse, pero siempre manteniendo un lenguaje breve y directo. Esa es mi sugerencia de siempre. Evitemos los rollos. Voy a ver si tenemos dudas, por favor. Les invito a que aprovechen para que no nos quedemos con dudas aquí durante la exposición. Nos comparte una compañera que su duda es en el mapa mental. Bueno, ya lo revisamos todo en la primera hora de esta explicación, pero les invito a que me expliquen sobre la duda, porque si no, no entiendo muy bien cuál es la duda. Me lo pueden explicar aquí por el chat, también lo pueden hacer en el video de YouTube y con mucho gusto les voy a tratar de contestar como de una forma que les pueda ayudar para resolver esto de cómo se hace el mapa mental. Puse un ejemplo ahí, entonces chéquenlo, una sugerencia, pero ustedes lo pueden hacer de cualquier modo. Eso se refiere a la actividad 3. Y muy bien, con los comentarios que están compartiendo los compañeros.
Los párrafos son de 10 renglones, nos escribe la compañera Miri. Bueno, muy buena pregunta. Como no dice de cuántos los párrafos, revísenle ustedes ahí en la rúbrica, pero me parece que no dice. Como no dice, los párrafos son de 10 renglones. Sugiero que sean entre 10 y 15. ¿Por qué? Porque pues solamente es un párrafo, entonces pues vamos a que sea un párrafo nutrido donde tenga toda la información que se nos está pidiendo. Si es un párrafo de 5 renglones, pues no me parece que sea suficiente. Así que vamos a completarlo con una mayor extensión, con mayor contenido. Y los compañeros que nos visitan de algún otro módulo, los invito a que se conecten al video de ese módulo y ahí compartan su duda. Con mucho gusto se las voy a resolver. Y vamos a ver esta duda. ¿Cómo se elimina el formato en el formato de Word, el delineado de rojo en la plantilla de la SEP? Bueno, se hace de una forma que creo que es la siguiente. Vamos hacia la parte donde dice revisar. Vamos a la parte donde dice revisar. Y aquí dice control de cambios. Es que puede que tú tengas otra versión. Cada quien suele tener versiones diferentes. Pero el caso es que tú tienes que buscar control de cambios y desactivarlo. ¿Por qué? Porque lo contrario aparece este show muy, muy feo. Entonces tú simplemente le pones desactivar y le pones así. Después en marcas mostradas vas a elegir la opción ninguna revisión. Y eso ya nos quita todo esto de las marcas, que es una lata. Entonces, es más bien de un tipo de programación que uno le pone en el Word. Entonces, ya le escribí aquí en el chat un numerito para que me acuerde que aquí voy en las preguntas y voy a pegar las otras preguntas que nos comparten. ¿Qué son los anexos? No me acuerdo si esta palabra anexos aparece en alguna parte. Por favor, ayúdenme a ver esto, porque se puede referir a muchas cosas, así que queda esta pregunta abierta. Saludos a todos los compañeros. Nos preguntan si realizo portafolios de apoyos. Sí, sí, a ver, pero en esta ocasión no me pareció necesario. Todo el material está dado aquí ya con una plantilla muy bien hecha por la misma plataforma. Muchas gracias a todos los compañeros que nos saludan y nos comparten buenas palabras. De veras que esto se los agradezco bastante porque se forma una comunidad que es muy, 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 muy bonita. Muchas gracias. Muy bien, entonces, tenemos más dudas, tenemos más comentarios. Por favor, compártanlos con confianza porque estamos terminando nuestra sesión del día de hoy, que vamos a ver, a dar una pequeña revisión a lo que estuvimos checando. Punto número 1, las características políticas, económicas y sociales del porfiriato en cuanto a cómo modernizaron y cuáles fueron sus elementos que permitieron la modernización y las características que estuvieron relacionadas con la desigualdad. Acuérdense que modernización es eso que son las nuevas leyes, nuevas formas de organizar, también la tecnología, si se me olvidó, es muy importante. Todo esto tiene que ver con la modernización. Luego en el punto 2 vamos a responder dos preguntas. Una, ¿cuál es la importancia de la Revolución Mexicana para que se promulgara la Constitución? Y cómo influyó la Constitución en consolidar el Estado mexicano, el Estado que ahora tenemos. Entonces, muy bien, estoy viendo si tenemos más dudas.
Nos comparte aquí una compañera sobre las citas de algo que le comenta su facilitador. Yo les sugiero que a todos que hagan exactamente lo que les solicita su facilitador. Si su facilitador les dice que no citen con comillas, es decir, que no citen textualmente, aunque se utilicen comillas, no lo hagan. Es mi sugerencia. Nos pregunta la compañera Patricia, ¿cómo le hago para saber a qué hora inicia nuestra sesión de ayuda? Bueno, si te refieres a esta, pues la voy a estar haciendo todos los martes a esta hora, a las 8 o a las 8:30. Y aquí nos está compartiendo comentarios muy interesantes el compañero José Humberto también sobre historia, que si, dice que si Javier Mina no hubiera aparecido en la Nueva España se habría consumado la independencia. ¿Quién sabe? Es algo muy específico. Yo creo que era un movimiento que ya no se podía detener, pero ¿cómo podríamos saber lo que podría cambiar el futuro, no? No entiendo esta parte, cómo es con comillas y cuándo se ponen. Les invito a que revisen, por favor, el video de la semana anterior, que ahí compartí un ejemplo de citado con comillas. Perfecto, entonces estamos terminando nuestra sesión de hoy. Gracias a todos. Eh, Parece que ya no tenemos más dudas. Sobre la duda de las comillas, repito, lo pueden buscar en el video que hice en la sesión anterior. Ahí hay una explicación que me parece que está bastante bien, porque explico ahí cómo se puede hacer el citado de manera textual y metiendo las comillas. Y listo. Si no está ahí, luego lo comparto bien en los comentarios. Así que estamos terminando. Es que, a ver, esto se está diciendo, el facilitador dice que citemos de manera formal. Ok, entonces vamos. ¿Cómo citar? Muy bien, entonces estamos terminando, compañeros, ya terminamos de revisar las dos actividades. Quienes quieran terminar de ver esta sesión, pues terminamos, pero vamos a ver cómo se hacen las citas. Citas formales. Hay dos formas de citar. Citar texto, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos maneras de citar el texto? Bueno, una es paráfrasis. La otra es cita textual, ¿sí? La paráfrasis es una cita formal y la cita textual también, pero se diferencian en que la paráfrasis es escribir lo que es explicarlo con tus palabras, ¿no? Es explicarlo con tus palabras. Y la cita textual es copiarlo y pegar idéntico. Esas son las dos maneras de citar. No hay otras maneras, ¿sí? Entonces, la cita de paráfrasis, pues la vamos a hacer muy sencilla. Por ejemplo, vamos a encontrar un texto. Estoy buscando un texto ahorita para citarlo y mostrarles el ejemplo. Entonces, el caso es que tú vas a buscar un texto. Acuérdate que para que sea una cita formal también es muy importante que sea una fuente de confianza, como las que estoy compartiendo aquí. Entonces, yo acabo de copiar ahorita uno en el portal académico de CCH. Voy a citar este texto. Este es un texto que estoy copiando literal de internet. Dice, la revolución fue importante por su carácter de lucha de clases de mestizos, indígenas y castas, quienes luchaban por sus derechos de manera desigual, por sus derechos reclamando libertad y autonomía en contra de los blancos, tanto españoles como criollos. ¿Ok? En la paráfrasis yo lo explicaría con mis palabras.
La importancia de la revolución radicó en que se generó una lucha de clases donde varios grupos se enfrentaron contra los españoles y sus descendientes. ¿Sí? Bueno, esta es una forma de ponerlo. Y ya, ¿cómo le hago aquí? Bueno, aquí no hay que hacer nada más que dejarlo así y poner, sí, la fuente de la cita. ¿Cuál es la fuente? Bueno, en este caso, pues tenemos que escribir, bueno, y siempre más bien en las referencias tenemos que escribir la referencia. En este caso no tenemos el nombre del autor, entonces podemos poner el nombre de la institución, vamos a poner la fecha, que es el año, si no dice un año en el que se publicó, vamos a poner el año actual, y después vamos a cerrar esto y vamos a ponerle aquí y vamos a escribir el título. El título es este. Y el nombre de la página es Portal Académico CCH. Entonces, esta es mi cita y ahora le tengo que poner consultado el 29 de enero de 2019 en 2 puntos y esto. Esta es una parte muy importante de toda cita porque esto lo debes incluir en las referencias. Esto va en las referencias, ¿sí? Tus referencias tú vas a ir poniendo cada una de las citas que estés tomando. Aquí. Solo lo pongo aquí para que te acuerdes. Ahora, volvamos a lo que estábamos citando. Una vez que puse mi paráfrasis, lo que voy a hacer es escribir el nombre del autor, que en este caso no tiene. Entonces voy a poner el nombre de la institución y voy a poner el año. Listo. Aquí está mi cita terminada. Entonces, yo aquí voy a seguir, por ejemplo, yo estaba diciendo, la independencia tiene tales características, Y después aquí sigo hablando. Por lo tanto, yo creo que, y aquí sigo explicando. Y mi cita quedó aquí metida. Ahora vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Entonces así me queda mi cita. Ahora, si quiero hacer una cita textual, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, la voy a hacer de la siguiente manera. Bueno, voy a agarrar la cita textual como su nombre lo dice, la voy a copiar y la voy a pegar. Y una vez que la pegue, me tengo que estar, no se me debe olvidar que es una cita textual. Eso quiere decir que la voy a poner entre comillas. ¿Qué significan las comillas? Significa que yo no lo escribí. Eso significan las comillas. Así que vamos a distinguir muy claramente entre lo que yo escribí y lo que no escribí. Yo no entiendo en realidad y no creo que un facilitador les diga que no incluyan citas textuales, a menos que sean reflexiones. Cuando estamos haciendo reflexiones, es entendible que nos digan que no incluyamos citas textuales. Ahora, otra cosa, las citas textuales deben ser, la cita textual debe ser corta, ¿sí? Y también debe incluir todos estos datos que estoy poniendo aquí, ¿sí? Y ya, esto es un ejemplo de una cita textual muy, muy claro. Tenemos la misma explicación que abajo, que arriba, pero aquí la estoy copiando directo y la estoy poniendo entre comillas. Así que tenemos los dos tipos de citado. Paráfrasis, que es explicar con mis propias palabras algo y lo meto aquí. Y cita textual, que es copiar y pegar idéntico. Y también debes explicar lo demás con tus palabras, ¿sí? Estas son las dos citas. ¿Son citas formales? Sí. Porque estás incluyendo todo lo que se requiere de manera oficial. Así que no son citas no formales. Vamos a recordar esto. También lo que es fundamental es que esto lo pongas en tus referencias, que es el nombre del título, aquí en medio, el autor, el año y el nombre de la revista. Y listo. Entonces, espero que no queden dudas sobre esto del citado porque es muy importante. Esta es cita APA,
tipo APA, que es de la Association of Psychiatrists o Psychology. Así que es una cita que ahora está muy de moda y a todos nos gusta. Y nos dicen, ¿qué son las referencias APA? Bueno, esta es las referencias APA. Hay muchos tipos de formas de referenciar, de hacer citas. Yo utilizo APA porque es más sencillo, no te tienes que enredar con los numeritos que son una lata. Y muy bien, gracias a todos por sus comentarios. Estoy viendo por si tenemos más dudas. Ah, mira, me comparte la compañera Edith. A mí por no citar con comillas y dijo que tampoco lo hice bien en APA, me puso no evaluable. Pues sí, si no citamos con APA, con comillas, nos van a reprobar, ¿sí? De lo contrario, es plagio y no se evalúa. Ojo con eso, peligro, peligro, ¿eh? Ojo, mucho ojo. Así que mucho cuidado con las citas. Vamos a aprender a revisar esto. Yo también repruebo cuando pasa eso, así que ojo con eso porque sí, es muy problemático, porque parece que el estudiante copió todo. A veces no es la intención, pero bueno, de ahí a que sepamos, pues lo que le puedes hacer es explicarle, decirle, no sabían, perdón, y ya. Pero a estas alturas ya debemos saber, así que hay que ponernos buzos al respecto, ¿eh? ¿Referencias y fuentes de información son lo mismo? Sí, son lo mismo. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿qué les parece si ya nos vamos a dormir? Estamos terminando nuestra sesión síncrona de hoy. Todavía puedo responder algunas preguntas si surgen. También las voy a estar respondiendo, como siempre, todas las que aparezcan aquí en el video de YouTube. Así que no se, no se limiten. Y mucha suerte en esta semana. Hice todo lo posible para que empezáramos el martes, porque pues, es mejor, yo creo, empezar antes del fin de semana y no esperarnos al cierre de la unidad. Repito, mis mejores deseos para todos. Estoy checando si tenemos más preguntas. Pues parece que no. Muchas gracias por todo. Eh, Seguimos en contacto. Nos vemos el próximo martes. Soy el facilitador Octavio Martínez. Hasta pronto.